nosotros tenemos la capacidad de crear impresiones en nuestros hijos tremendos. Lo bueno, lo malo y lo feo está allí con nuestros hijos. Y lamentablemente es típicamente lo malo y lo feo que queda impregnado en su mente y en su corazón. La preponderancia, lo que usualmente recordamos son las cosas feas, las experiencias feas, porque nuestra misma carne está inclinándonos a ellos. Y con esto quiero decirles, y quiero también ser bien preciso en esto, ¿por qué tener hijos? Alguien dirá, para que se parezcan a nosotros. De hecho, ellos ya van a salir, bien a la papá o a la mamá o a la mezcla. Gracias a Dios que los míos salieron a la mamá. Amén, dirían muchos ahí atrás. De hecho, por naturaleza y hasta genéticamente nuestros hijos se van a parecer a ti y a mí. ¿Es eso el propósito para tener hijos? No, de ninguna manera. El propósito para tener hijos es para que ellos, al ser también poseedores de la imagen de Dios, puedan, cuando ellos tienen uso de razón y llegar a ser adultos, voluntariamente y con ganas puedan decir: soy creación de Dios, soy hijo de Dios. Y mis padres me ayudaron a sembrar ese pensamiento y ahora lo creo. Qué bueno es que hijos se parezcan a ti, pero mejor es cuando se parecen a tu Padre Celestial. Para eso tenemos hijos, para eso debes tener hijos. No para que se parezcan a ti o lleven tu apellido nada más. Y por eso una gran ilustración, bueno, en este caso es que mi hijito nunca en la vida físicamente se va a parecer a mí o a su mamá, gracias a Dios, ¿no? Pero oro al Señor que se parezca con pasión a este Señor que quiero servir por el resto de mis días. Eso deseo. Para eso debemos tener hijos. La gran mayoría, lamentablemente, de los hijos recogen cosas negativas de los padres. Y físicamente lo heredamos. Hay algunos que hemos heredado problemas al corazón porque ha sido traspasado genéticamente por nuestros padres. Hay algunos que tenemos el colesterol alto porque toda nuestra familia lo tiene. Familias que tienen la presión alta históricamente, y por eso es cuando tú vas a hacer un chequeo médico, te preguntan: ¿cuál es tu historial familiar? ¿Hay cáncer en tu familia? Porque tristemente hay un traspaso generacional en cuanto a los problemas físicos. Sí, traspasamos genéticamente las apariencias que tenemos, pero también podemos traspasar malas tendencias, malos hábitos. La realidad, mis hermanos, la realidad del pecado generacional no solamente es evidente en el sentido físico, pero también lo va a hacer en el sentido espiritual. Quisiera que ustedes puedan reconocer aquí, cuando vemos que hay cosas que se van traspasando genética, físicamente, y podemos también rescatar hábitos. Yo estoy segurísimo que hay hábitos que ustedes tienen que sus hijos los están copiando. Y tristemente hay algunos que ya lo tienen por dicho: bueno, pues así soy. Y qué pena pues que has nacido en esta familia. Tristemente hay padres que tienen ese tipo de actitud. No están teniendo un espíritu redentor de cambio, de transformación. Y estoy luchando con ello, mis hermanos. Yo estoy seguro que ustedes también lo están luchando. Y mientras estás luchando, hay deseo de transformación. No desearía que escuches: bueno, hijito, es que yo soy alcohólico porque tu abuelo también lo era. Y también tu tatarabuelo. Ya pues, ¿qué voy a hacer? Fíjense, puedes decir tú, y hay formas aquí. El mismo cuerpo hereda el mal, como ya los he dicho. Males cardíacos, cáncer, deficiencias genéticas. Es más, la misma muerte ha sido traspasado generacionalmente a nosotros.
Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin embargo, hay más todavía que podemos considerar. Lo trágico es que la gente no admite la responsabilidad personal a su mal hábito, a su pecado. Y usualmente, por lo tanto, escuchamos, por ejemplo, cosas como esta. Me enojo rápido, hijito, ¿sabes por qué? Porque mis padres eran así. Ya le puso el bulto a su papá. Soy mujeriego, porque tu abuelo lo era. Me divorcio porque vengo de una generación de que todos se han divorciado. Y eso me captó. Tenía 16 por 17 años, estaba en Canadá en mi primer año. Y una de las estadísticas que dijeron allí fue lo siguiente. De que la mayoría de hijos de matrimonios divorciados terminan divorciándose también. Y yo estuve perplejo. Yo no quería que mis descendencia, que mis hijos puedan atravesar ello. Aunque por dentro me gustaban las chicas y hasta ahora me gustan. Soy mujeriego porque mi padre lo fue. Me divorcio porque mis padres se divorciaron. Me peleo con todo el mundo porque así son los, y pon ahí tu apellido. Soy alcohólico porque mi padre lo era. Soy abusivo y este abuso puede ser físico, puede ser psicológico o también puede ser sexual, tristemente. Golpeo a tu mamá porque yo lo vi hacer a mi papá. O también es lo opuesto, hay mujeres que golpean por si acaso a sus esposos, ¿eh? Pero el estereotipo es que el hombre es el golpea, hay mujeres duras. Vamos a orar por nuestra hermana Fina, está un poquito delicadita ahí atrás. Oremos, hermanos. Señora, tenemos cuerpos frágiles, débiles. Y Señor, es un recordar que cuánto ansiamos que tú nos transformes. No solamente la debilidad física, pero también la debilidad espiritual. Gracias por ser un Padre bueno. Encomendamos a nuestra hermana Fina que tú, Señor, continúes velando por ella. En Cristo Jesús oramos. Amén. Grito a tu madre porque tu abuelo gritaba a mi mamá. Vivo endeudado porque mi padre vivió así toda la vida. Robo, fumo, maldigo porque mi padre o mi madre así me lo mostraron. Y por lo que yo recuerdo también lo fueron mis abuelos. Y más que seguro entonces mis tatarabuelos. Al final alguien termina diciendo algo como esto. El diablo está en mi familia. Al final decimos, el diablo me hizo hacerlo. Todo lo ponemos sobre el diablo. Eso es finalmente la conclusión a la cual esta persona llega. Es triste la realidad. Eso es la realidad del pecado generacional. El circuito de pecado, diría alguien por allí, en mi familia es un mal que traspasa generaciones. Es endémico en toda mi familia. Por cuanto más yo lo recuerdo, y por lo tanto yo no seré la excepción. Es fatal conclusión a la que llega esta persona al decir ello. Y hay cosas aquí que se levantan como murallas inquebrantables. Uno es la muralla del patrón del pecado. Estos son patrones que se siguen repitiendo generación tras generación. Y parece que yo no voy a ser alguien que lo va a poder traspasar también. Hay otro que se conoce como la muralla de las consecuencias. No solamente tenemos la muralla de los patrones a los cuales ya uno está rodeado y dice, yo no lo voy a poder, vencerlo, ¿no?
Y hay parte de realidad en ello, porque, por ejemplo, uno de los patrones que empezamos a ver a partir de Génesis entre Adán y Eva es que lo que Eva hizo va a ser una continuidad. De que ella va a tratar de usurpar el rol del varón y el varón va a estar feliz que ella lo haga. Sin considerar las consecuencias. Por eso es que hay hombres muy débiles para no tomar liderazgo, porque su esposa puede hacerlo mejor. O si simplemente no tiene que hacerlo mejor, porque él está tranquilo con vivir su vida solo y ella es la que se encarga de toditito las cosas. Ese es un patrón que vemos desde Génesis, pero también vemos la muralla de las consecuencias del pecado. Y estas son las consecuencias que están empeorándose generación tras generación. Fíjense de dónde, desde Génesis 3 hasta ahora donde estamos, en esta generación vemos cuando los roles ya no son de prevalencia entre varón y mujer. Se está tratando de uniformizar. Y tal es así que ahora ya nacen niños que los están criando asexuales. Puede ser que haya nacido como varoncito, pero dice, no, nunca le voy a decir que es varón, que él decida a su debido tiempo. No, él ya nació algo distinto a una niña con un órgano que es distinto a ella. Pero lamentablemente la sociedad sigue empujando, como ven, en Génesis comenzó y sigue destruyéndose. Y quién sabe hasta dónde vamos a llegar. La muralla de las consecuencias también es impasable para muchos al pensar en esto. Y para hacerlo más interesante todavía, fíjense lo que dice Éxodo 20, versículos 4 y 5. Dice el Señor, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Está hablando en el contexto de Dios siendo el único Dios. Y yo no quiero que nadie, no te postres a nadie, ni siquiera a tu esposa ni a tu esposo. Por eso yo no le digo a mi esposa nunca que la adoro. Y tampoco le digo papi o mami, porque es mi esposa. A no ser que quiero que me trate como hijo. Bueno, esa es mi preferencia personal. El día que me intentó decir algo así, le dije, no, por si acaso, yo soy tu esposo. Bueno, en fin, cada uno a lo suyo, ¿no? Porque a ella sí le digo honey, le digo babe, le digo. No por si acaso el chanchito babe, sino babe en el sentido de que es apuesta, es simpática y todo lo demás. Bueno, en fin, ya le estoy diciendo secreto que nosotros tenemos allí. Cada uno con su preferencia. Pero lo que sí quiero decir es que sabemos que en el contexto de Dios, Él quiere ser único y nadie más. Tu adoración es exclusiva a Él, tu reverencia es exclusiva a Él. Podemos tener respetos a otras investiduras, pero exclusivamente adoración es solo para Dios. Y ahí pasa a decir lo siguiente, versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Está hablando de imágenes, está hablando de ídolos. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Saben por qué dice tercera y cuarta? No hay uniformidad en los teólogos sobre esto, pero yo creo que se trata de esto. ¿Cuántos aquí tienen bisnietos? Bisnietos. Después de bisnietos, ¿qué vienen? ¿Tataranietos? ¿Alguien aquí tiene tataranieto? ¿Saben qué significa bisnieto? Cuarta generación. Bisnieto es cuarta generación. Significa que nuestro hermano Felipe y nuestra hermana Ana han tenido la oportunidad de tocar hasta la cuarta generación. Y si es maldad que ellos han demostrado a todas esas 4 generaciones, ellos son parte de esa maldad, porque ellos también han sido los que han influido a estas generaciones. Fíjense, eso es lo que yo en la manera práctica que lo puedo ver. Escasamente la gente pasa a tener tataranietos. Me gustaría que mi hermano Felipe vea tataranietos, nuestra hermana Ana también. Pero de repente ya no sé si lo recordarían, porque ya con el tiempo ya la mente ya se nos va también. En otras palabras, si tú vas a vivir, la mayoría
bueno, quizás hasta nietos, creo que es la mayoría. Porque yo creo que no muchos van a llegar a bisnietos. Pero en todas maneras, hasta la cuarta generación, cada persona tiene el privilegio de Dios de influenciar a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Yo creo que se refiere a ello, de que Dios va a visitar para bendición o para maldición por medio de lo que tú haces. Y hay un proceso aquí que es muy fácil verlo. Hablando del pecado generacional, ¿saben cuál es ese proceso? Aquí yo lo llamo las AES del pecado generacional. La primera A que yo veo en cuanto al pecado generacional y sus consecuencias es que cualquiera sea esta actitud mala, perversa, que es una seguidilla en tu familia y tú vienes aquí, de pronto te absorbe. Te absorbe. Supongamos que en tu familia tienes mozanderos históricos. Y tú vienes, naces en esa familia de los mozanderos y tú dices, bueno, supongo que yo también soy mozandero. Mujeriego, ¿no? Supongo que también, y de pronto ya estás absorbido en ese circuito. Mi padre tuvo varias mujeres y muchos hijos de esas mujeres, y su padre también, o sea, mi abuelo fue así, y posiblemente mi bisabuelo, y quién sabe también mi tatarabuelo. Entonces ya con esa mentalidad pasamos al siguiente punto. Entonces esta persona ahora empieza a adoptar o a aceptar. Empieza a aceptar, lo toma como lo suyo, sea esto consciente o inconscientemente. Es que me gustan las mujeres, pues. Es que soy hombre. ¿A qué hombre no le gustan las mujeres? Si no te gustan las mujeres, es un poco raro por si acaso. Y hasta yo mismo lo podría decir y lo he admitido. ¿Quién no tiene esa debilidad? Todos los hombres, por más santos que sean, lo tienes. Y la admisión de ello te va a ayudar a tratar tu mal. Lo adopta como lo suyo y ahora él dice, pero esto es parte hasta de mi ADN. Es parte de mi ADN. Y eso es lo que la sociedad comunica para justificar muchos de los problemas con los cuales uno tiene. Es que mi padre era adicto y por lo tanto yo también soy adicto y esto está en mi ADN por si acaso. Entonces ya lo adopta y después que lo adopta, él ya lo va a adaptar o lo va a acomodar a lo que él o ella es. Lo va a acomodar. Es inevitable lo que estoy sintiendo. Ni modo, pues, ya está. Ya empieza hasta a justificar esa debilidad. Y el siguiente paso ya lo va a amplificar. Fíjense la secuencia a la cual uno empieza a llegar. Si su abuelo era mozandero en físico, ahora él es mozandero en las redes sociales. Ya empieza a entretener más pensamientos. Es que ya lo adopta a su estilo, lo acomoda y ya lo va a amplificar, lo va a mejorar. Y el diablo se deleita en aquellos que empiezan hasta a ver formas de sacar a la superficie aquello que es propio de su naturaleza. Estoy hablando del diablo. Porque aquí hay un componente espiritual, por si acaso. Él es el Dios del príncipe del aire. El enemigo, nuestro enemigo es el diablo que se deleita en este circuito. Y muchos están en este circuito, estamos en ese circuito. ¿Y cómo lo vamos a romper? Finalmente, la última A la cual llego es que ya lo que tú eres se convierte en un caldo de cultivo para el siguiente que va a venir después. Ya lo vas a alimentar. Esto es el circuito fatal de los pecados y las consecuencias de los pecados generacionales.
Ante esto, la palabra de Dios nos da advertencias. Y las advertencias que nosotros tenemos vienen de la siguiente manera de parte del Señor. Primero, debemos saber que la gente tiende a esquivar su responsabilidad. El diablo me lo hizo hacerlo, no fui yo. No, mi abuelo y mi padre eran así, por lo tanto, entiéndeme que eso es mi realidad. Y es tristemente, yo no quiero decir que es fácil desligarse de esto. Cuando hay un abuso físico y cuando hay abuso sexual, por la gracia de Dios, el Señor nos ha reservado a muchos de ellos, pero tú sí has sufrido ello. Muchas veces en nuestra triste realidad hasta queremos que otros nos vean como víctimas y no necesariamente estamos tomando responsabilidad por lo que estoy haciendo. Ahora, yo no estoy diciendo que lo que has experimentado es fácil, de ninguna manera. Y es más, lo que has experimentado va a tender y lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo actualmente por medio de muchos en los cuales el Señor nos ha dado para cuidar. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios como advertencia? Cierto, no los estoy dando la cura todavía porque ahí es donde vamos a culminar. El Señor nos dice que la gente tiende a esquivar su responsabilidad. Ezequiel 18:2 dice, ¿por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? En otras palabras, sus padres hicieron eso, pero ahora los hijos están pagando el pato por ello. Fíjense lo que dice el Señor en el siguiente versículo. Ezequiel 18 en el versículo 3. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio a Israel. En otras palabras, Dios dice, esto debe parar. Esto no puede continuar. Lo que tú estás diciendo no es cierto. ¿Por qué? Porque el Señor declara que cada uno es responsable de su pecado. Y eso es lo que nosotros vemos en Jeremías 31, versículos 29 y 30, cuando dice lo siguiente: en aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienden la dentera. Versículo 30, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. O sea, si tú tratas de explicar que estás haciendo ese pecado debido a que tus ancestros eran parte de ello, tú decidiste hacerlo. Es tu responsabilidad. Y el Señor lo dice. Y podemos ser culpables de compartir el pecado, como lo hizo Adán con Eva, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que Adán le dijo al Señor? Es que aquella que tú me diste me ha dado de comer. Él aquí está compartiendo, está libremente participando del pecado. Si en tu matrimonio o en cualquier relación que implica lealtad, si uno sale de los parámetros de la obediencia de Dios, tú estás en todo el derecho de desobedecer a ese hombre y a esa mujer y obedecer a Dios en lugar. Adán debió haber dicho: el Señor me ha dado un rol, y ese rol es que yo debo protegerte, yo debo cuidarte, y que combinemos nuestras diferencias para propósitos de este matrimonio. Si hubiera sido peruano, le hubiera dicho: no soy saco largo, por si acaso. Porque al final él se sujeta a una iniciativa, que esa iniciativa es propio de los varones. Tú puedes ser culpable de compartir el pecado porque no te sujetaste a Dios. Otra forma de caer en esto, de evitar la responsabilidad, es cuando tú consientes tolerar el pecado. Y esto ocurre con otro personaje llamado Ananías y Zafira. Ambos convinieron ¿en qué? En que van a mentir. Y el esposo dice: eso es
responde, ¿no? Por este monto vendieron el terreno. Le dice, sí, mentiroso. Y la esposa se había quedado un poquito tarde para llegar al culto. Estaba que se veía en el espejo ahí, con la venta que hizo, consiguió una nueva máscara y no sé qué más, estaba ahí chequeando. Y llega un poquito tarde, le dice, Zafira, ustedes vendieron el terreno con el cual ustedes donaron a la iglesia esa ofrenda por tal monto. Sí, hermano, lo hicimos así. Mentirosa, lo mismo que tu esposo ocurrió, también te va a ocurrir a ti. Ahí mismo. Por más pintada y bonita que estaba en ese momento, se fue. ¿Por qué? Por consentir, por tolerar el pecado. Y estas son formas que nosotros podemos ver, que mucha gente intenta escapar lo que Dios dice. El Señor declara que cada uno es responsable de su pecado. Cualquiera sea la debilidad que tengas, puede ser que vino de tus abuelos, no es justificación para no hacerte responsable de ello, porque tú elegiste hacer esa influencia que recibiste de tu abuelo, de tu bisabuelo o de tu tatarabuelo. Cada persona tiene el ofrecimiento de liberarse del efecto del pecado generacional y sus consecuencias y de manera permanente. Qué bueno es saber eso en la palabra de Dios. Porque dice lo siguiente, dice la palabra de Dios, Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación para los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En el Señor Jesucristo tenemos la erradicación permanente de aquellas influencias que traes de parte de tus ancestros. Y considera la obra de Dios. Fíjense, considera la obra de Dios cuando dice, si estás en Jesús ya no eres víctima del pasado, porque has sido librado de una vez y para siempre de ello. Segunda de Corintios 5:17. ¿Pueden decirlo conmigo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, Romanos 8:36 dice lo siguiente, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí me hizo pensar en esta canción, hay libertad. No sé si al final podíamos cantarlo, pero en fin. Hay libertad en Cristo Jesús de este pecado generacional que te siente, que te ha atrapado y no puedes destruirlo. Lamentablemente, conocer la palabra de Dios, el deseo de obedecerlo no es suficiente porque muchos nos hemos quedado estancados. Lo que hemos escuchado no lo hemos practicado o por lo menos hemos intentado. Hemos intentado evitar ese odio, ese resentimiento, esa envidia, ese clasismo, ese racismo. Oh, mira, él es más blanquito, él es más cholito. O sea, entre peruanos nos choleamos. ¿Se han dado cuenta de eso? Y le voy a decir la verdad. Oh, pero él viene de ahí, de la punta del cerro, viene de allí, de la selva, no tiene un hueso en su nariz. Seguro que es primera vez que se ha puesto ropa, ¿no? Y hay muchos todavía de ustedes que guardan eso. Lo he escuchado a muchos hermanos. Lamentable. Puede ser que lo tengamos en el corazón, pero que lo digas. Eso es triste, mi hermana. Eso es triste, mi hermano. Pero yo no quiero decir que no seas tú el único que sufre. Yo sufro con ello también. Cuando veo a mis hermanos en diferentes formas. ¿Sabes qué he aprendido? He aprendido, si es que un hermano no me saluda, a amarle de todas maneras. Porque hay hermanos en las calles no nos saludan, ¿no es así? Puede ser que lo llamemos anciano aquí en la congregación, pero cuando está afuera, nos transformamos al venir a la iglesia.
Y son actitudes que lo tenemos por años. Nuestra autenticidad debería, y eso es madurez. ¿Cuántos nos hemos quedado estancados en estos pecados del racismo, del clasismo? Por eso es que en nuestro país continúa ello, ¿no? Y creo que lo hemos heredado de los tiempos coloniales. Los criollos, los mestizos o los indios. Y eso es un problema generacional. Yo creo que si mis suegros hubieran tenido esa mentalidad y si le hubieran inculcado a mi esposa, seguro que no se casaban con este morenito como soy yo. Y algunos dicen, ay, sí, hermano, yo tampoco le hubiera permitido. ¿Qué tienes en tu corazón? De esto se trata. Y te confronto en el Señor. No porque yo no me confronto también, mis hermanos. Seguimos luchando con esta ludopatía, pornografía, adicciones, depresión, grosería, lujuria, mentira. Lo que eran mis antepasados continúa conmigo. Aun cuando escucho la palabra de Dios. ¿Cómo me voy a sacudir de esto? ¿Cómo tener constancia? ¿Cómo avanzar y no retroceder? Vamos a la cura. Y esto es ya la parte final y lo más importante de esto. Y ruego al Señor que pueda explicarlo de la mejor manera. Vamos a Gálatas capítulo 3. Nuestro hermano había leído Gálatas también durante la cena del Señor. Gálatas capítulo 3, empezando en el versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. No por la ley, pero por la fe. ¿Qué significa eso? Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gracias al Señor que Él tomó la maldición del pecado en su carne, porque si no tú mismo tuviste que cargar esa cruz. ¿Qué quiero decir con esto en cuanto a la cura? En primer lugar, quiero decirte, mi hermano, que debemos comenzar con el espejo de la palabra de Dios. Fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol. El apóstol nos está diciendo que la ley que está en la palabra de Dios es buena, pero no te salva. La ley que está en la palabra de Dios es buena, pero no salva. Más bien te condena. ¿Es el propósito de la ley salvarnos? Pregunto, y no es retórico. ¿Es el propósito de la ley salvarnos? Voy a responder por ustedes. No, el propósito de la ley es mostrarte tu necesidad de salvación. Porque si fuera su propósito salvarte, ve y cúmplelo pues. Bueno, la verdad es que no podemos cumplirlo. La ley es buena, pero no salva, más bien condena. El propósito de la ley es solo señalarnos que tú y yo necesitamos ayuda y tan desesperadamente. Por lo tanto, recuerda esto, la ley no te va a dar vida. Es bueno saberlo, porque si tú no tuvieras la ley, tú no tuvieras la palabra, no sabrías cómo agradar a Dios. Pero también debes entender que la ley, la palabra en sí sola, no te va a dar vida. Y ahí es cuando el mismo Santiago hace una comparación a la palabra de Dios como aquel que se ve ante un espejo. ¿Cuántos de ustedes se han visto en un espejo esta mañana?
Espero que me haya visto en un espejo. Quitarme todas las canas y todo lo demás. Creo que las hermanas pasan más tiempo frente a un espejo. Ahora, cuando tú coges el espejo, ¿es el espejo el que te va a arreglar cuando estás desalineada? ¿Es el espejo que te va a sacar esa mancha que tienes en el diente allí? ¿O la carne que lo tienes ahí incrustado? No. El espejo nada más te está mostrando lo que tú debes hacer. No te va a cambiar en nada a no ser que tú hagas algo al respecto. Sin el espejo, nosotros vamos a asumir que todo está bien. Por eso es importante venir a la palabra de Dios para saber cuál es tu necesidad. Y yo les estoy diciendo, algunos se contentan solamente con recibir palabra los domingos. ¿Cuántos de ustedes comen una vez a la semana? ¿Alguien aquí? ¿Una vez a la semana comes? No. Algunos estamos contentos con comer solamente el domingo un plato. Y a veces hasta nos dormimos cuando estamos siendo dispensado la comida. Y no hacemos nada hasta el siguiente domingo. Triste realidad la tuya si ese es tu hábito. Porque si tu cuerpo llama a alimentarte 3 veces al día, y eso sin contar los lonchecitos y las saliditas por ahí con tus patas a tu ceviche y no sé qué más. Imagínate, en lo espiritual deberíamos también tener esa generosidad de exponernos. Deberíamos ser como aquellos que están en el fútbol. ¿Cuándo juega Perú? No se hagan por si acaso. Juega el martes. Y seguro que ustedes todavía están repasando cuántos goles se ha perdido, ¿no? A quién le han fauleado. O sea, en especial los varones. Culminó el partido, porque yo también me fui a verlo y cuando justo llego lo meten al gol. Bueno, en fin. Llego ahí y después de ello quiero ver los comentarios. Me voy a dormir pensando, a ver, ¿quién va a jugar al siguiente día? Algunos se agarran el libro y empiezan a leer más. Y luego se acuerdan con sus patas y empiezan a hablar de eso también. Llega el domingo, siguen hablando de eso. Llega el lunes, se van a la chamba y siguen hablando de eso. Así deberíamos ser en el espíritu. Sin embargo, pensamos que tan solo cuando hemos recibido un plato el domingo, eso es todo lo que nos va a durar por toda una semana. Con razón que solamente somos espirituales los domingos y el resto de semana somos bien haraganes. Ya nos damos el lujito de chequear más a la gente, de mentir, de robar, de maltratar a otros. Muchos se quedan solo con el conocimiento de lo que Dios desea y piensa que con solo saberlo y el querer hacerlo es suficiente. No como aquellos que se hacen el propósito. ¿Han hecho ustedes compromisos anuales? 31 de diciembre, ¿cuál es mi compromiso anual? Hermano, voy a leer toda la Biblia. Le pregunto la primera semana de enero, ¿cuántos capítulos has leído de Génesis? Uy, hermano, con la justa he llegado a Génesis. Y llega el fin de mes, ya acabaste el primer capítulo de Génesis. Uy, todavía no, hermano. Pero sí se ha leído todo el libro, todo el comercio, todo el correo y todo lo demás. Pero no se ha leído ni siquiera el primer capítulo. Ahora, yo no quiero decir que no tenga buenas intenciones y desee. Es que los buenos deseos no son suficientes. Porque la carne va a ir en contra de tu mejor deseo. Y cuánto más aún cuando ya tienes patrones enquistados de generaciones. Debes avanzar al siguiente paso. Y el siguiente paso, si comenzamos con la palabra, debemos culminar con el Espíritu. Dice el versículo 14 de Gálatas 3. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Fíjense, está hablando de generaciones a partir de Abraham. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Comenzamos con la palabra, comenzamos con la ley que está en la palabra, aunque no salva, pero nos va a decir lo que necesitamos. Pero es el Espíritu el que nos va a dar vida.
Debemos culminar obedeciendo, viviendo por fe al Espíritu de Dios. Fíjense esto. El ciclo de las caídas en el pecado y sufrir sus consecuencias son eliminadas, son vencidas cuando uno viene al Señor Jesucristo y Él por medio de su Espíritu nos alinea a obedecer su palabra y los requerimientos de la ley que afectan a otras generaciones. O sea, tú eres el punto de quiebre si es que de aquí en adelante pueden seguir generaciones de consecuencias pecaminosas. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Lo que los acabo de leer en el versículo 14. Que debemos estar dispuestos a actuar con el poder y la autoridad de Dios. La victoria del Señor Jesucristo resucitado. De eso es lo que estoy hablando aquí. Fíjense lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, versículo 9, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, has recibido el Espíritu de Dios. Tú le perteneces a Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice. Luego en el mismo Romanos, versículo 12 del capítulo 8 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Versículo 13: pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso es la Nueva Traducción Viviente. Y en el versículo 15 de Romanos 8 dice: y ustedes no han recibido el Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó. Cuando Él los adoptó, dice, como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Y quiero leerles esta parte donde Romanos 8 culmina, porque quiero darles ese gusto de victoria. No quiero que se sientan vapuleados, destruidos, sin esperanza. Estamos hablando de la cura al pecado generacional y sus consecuencias. Pablo, hablando de esta diferencia entre la carne y el espíritu, al llegar a la culminación de este capítulo tremendo, dice lo siguiente: ¿qué pues diremos ante esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿La misma carne? Ni siquiera la carne, pero hay que lucharla. El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Wow. Es en esa pugna al cual Pablo está hablando que tú y yo sufrimos. Y él dice: hagan uso de la cura que el Señor te ha dado. ¿Saben lo que hace el demonio? Lo que hace el demonio es la única alternativa de sembrar lo que tú recibiste de tus padres aquí en tu mente. Ese pensamiento que es del demonio te lo pone aquí en tu mente y tú terminas adoptando precisamente la mente del demonio y por lo tanto tú te sujetas a la condenación de esa actitud, de esa actividad que recibiste por medio de tus padres. Se mete en la cabeza por medio de muchas artimañas y así nos hace dudar, nos hace alejar y nos hace desobedecer a Dios. Es la mentira del demonio al cual uno está obedeciendo cuando se siente todavía cautivo a los patrones ancestrales de pecado. Pablo lo pone
de esta manera cuando acabamos de leer el texto y dice, o bueno, lo pongo de esta manera: es el Espíritu de Dios el que empodera al creyente para hacer lo que la ley por la palabra de Dios dice que debemos hacer, pero no nos da el poder para cumplirlo. En otras palabras, el Espíritu hace posible que el creyente cumpla lo que Dios requiere por medio de su palabra. ¿Quieres obedecer a Dios? Solo va a ser posible que tú lo vivas por medio de su Espíritu. Tú puedes memorizar todo el capítulo 8 de Romanos. Puedes memorizarte toda la Biblia, pero si no estás dependiendo en el Espíritu, no vas a poder vencer a esos pecados generacionales. Porque dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer que nuestra vida de aquí en adelante sea de bendición tras bendición para aquellos que vienen después de nosotros, posiblemente hasta la cuarta generación? ¿Cómo va a ser eso posible? Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Con ello concluimos. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí hay una gran concesión. La concesión es que hay una pugna interna en tu ser y en mi ser, entre la carne y el Espíritu. Pablo dice, eso es una realidad y lo vas a llevar hasta la tumba. Pero hay una forma de desechar esa pugna interna que tú llevas. La carne seguirá contigo hasta la muerte, pero lo puedes vencer cuando obedeces al Espíritu de Dios. Fíjense lo que dice andad, o sea, caminar. Es interesante cuando tú vas a una versión cercana al original, se lee de esta manera: por el Espíritu caminad, por el Espíritu andad. Primero está poniendo al Espíritu y luego la acción que debe seguir por ese Espíritu. Y esto para mí es muy revelador y también muy instructivo, porque no dice correr por si acaso, que cuando corremos podemos estar hasta atolondrados y nos podemos esquivar ciertos pasos. Dice camina, es una forma metódica a lo cual está llamando al creyente. Y tampoco dice, ¿no?, descansar, o sea que te quedas estancado. Dice camina, o sea, uno debe estar en movimiento. Uno tiene un ritmo constante de acción, de actividad. Y es un acto deliberado, porque aquí la palabrita no es pasiva, que tú necesariamente estás esperando que alguien. Tú tomas la decisión de cogerlo. Tú tomas la decisión de caminar. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu suspende o anula momentáneamente esas influencias con las cuales tú has estado atado toda esta vida. Y digo momentáneamente, ¿por qué? Porque puede ser que tú lo venzas en este momento, pero cuando vuelve otra vez en circunstancias distintas, de repente puede cambiar. Que tú lo venzas hoy no significa que lo vas a vencer mañana. Por eso es que nosotros tenemos que activar este proceso constantemente. Ese proceso de actividad es simplemente caminar, porque dice andar en el Espíritu, ser guiado, camina con el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que va a anular ese poder inquebrantable que has venido arrastrando aquí todos estos años en tu vida. Cuando voy a la selva me encanta cuando llevo repelente. Suspende la actividad de los zancudos y los mosquitos. Soy intocable. Mientras el repelente está activo, los zancudos se van, las moscas se van. Una vez se me puso como un halo de mosquitos aquí en mi cabeza, no sé si se acuerdan. Creo que Jorge estuvo ahí. Todos se reían de mí, yo era el único que tenía un mundo de moscas aquí que parecía un halo. Y fue por buen tiempo. Yo no sé qué habrá ocurrido allí, pero creo que eran
mercenarios del enemigo que estaban tratando de atacarme. Y eso es lo que ocurre con todos nosotros, que tenemos los demonios tratando de atacarnos por medio de esas actividades, de esos patrones que arrastramos por tantos años, y el Espíritu viene. Y el Espíritu viene. Por eso es que cuando uno ve que está aflorando ese patrón, esa debilidad, esa conducta, ¿qué vamos a hacer? Cuando la carne desea aflorar, ¿qué debemos hacer? Empieza a caminar. Cuando ese patrón trata de salir en tu carne, quieres decir una mala palabra, quieres ir y ver una página pornográfica, empieza a caminar. Porque el caminar ocurre un paso a la vez. No hay nada extraordinario en esto. Es una sujeción a lo que Dios dice. Camina, camina, camina. Se me presenta esta debilidad ahorita, doy un paso. Se me presenta en un segundo más, doy otro paso. En un minuto más, doy otro paso. En una hora más, doy otro paso. Y así voy constantemente caminando, siendo guiado por el Espíritu de Dios. Caminar, mis hermanos, con el Espíritu destruye la seguidilla generacional del pecado y lo corta por mi decisión para caminar con el Espíritu de Dios. Tristemente, hay dos cosas que continúan mandando a muchos a una perdición eterna. Y esto tiene que ver, primero, hay un gran pecado generacional que está incapacitando a muchos en reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y eso se llama el pecado generacional de la incredulidad. Hablaba con un señor y tenía cierta religión. Él me dijo, mis padres, mis abuelos, todos mis ancestros estaban en esta religión y yo voy a morir en esa religión. Nunca me mencionó a Cristo. Y esa religión no toma a Cristo como el Salvador que murió por nuestros pecados. Y muchos están enraizados en no querer creer en el Señor Jesucristo, amparándose en sus ancestros. Hay un gran pecado generacional que se llama la incredulidad. Y esto se mantiene por medio de la tradición. Hay un mundo de gente metido, enraizado en una tradición que les da mucho más peso a su supuesta forma de creer cuando nunca entregaron su vida a Cristo. Y los apóstoles dijeron, en ningún otro hay salvación. No dijeron, por si acaso en esta tradición hay salvación. Por si acaso en esta religión hay salvación. Los apóstoles dijeron, en ningún otro hay salvación. Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en los cuales uno puede ser salvo. Y el nombre de ese es Jesús. El pecado generacional más feo es el pecado de la incredulidad, amparado con la tradición. Y finalmente, el error más grande del creyente en su vida espiritual es un conocimiento sin obediencia. Sabe que debe desechar la pornografía, pero abre la pantalla y se queda estancado. No quiere caminar, no quiere dar el siguiente paso. Y hay muchos, sé que cuando han sido adictos algunos a la droga, es muy reconocido que cada 6 meses algunos caen, o cada año. Si yo sé que ya se viene 6 meses cuando ocurre esa recaída, voy a un retiro con mis hermanos, me voy a alguien que me va a ayudar. Pero muchos, por más que sabemos, nos condicionamos ¿a qué? A caer en lugar de caminar. Seamos guiados por el Espíritu de Dios. Y no alimentemos los patrones de conducta de años. Sé tú la razón por la cual tus hijos, tus nietos y tus bisnietos reciban la herencia del Espíritu de Dios para la gloria del Señor.
Padre Santo, te alabamos por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser los referentes para que ya no más divorcio, ya no más perversión, ya no más guerras, etcétera, etcétera, en nuestra vida familiar. Y ruego que sea, Señor, por la obra de Cristo nuestro Señor resucitado. En su nombre oramos. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra. Todavía tenemos algunos anuncios, así que agradecemos un poquito su paciencia. Como saben, estamos celebrando el mes de la Biblia, así que quiero invitar a mi hermano Carlos Neira que nos va a compartir.